Antes de que tome su lugar, abra su Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Trae su Biblia? Sí, a ver, no me diga mentiras. ¿Trae su Biblia? Estamos en campaña para traer nuestra Biblia. Usted puede usar su celular o sus tabletas como usted quiera, siéntase en confianza, no estamos en contra de eso, pero estamos buscando traer nuestra Biblia física de todas maneras a cada reunión. Y lo hemos dicho una vez, si el domingo no la traemos a la iglesia, no sé entonces a dónde llevas la Biblia, ¿verdad? Entonces que véngase acompañado de su palabra, de la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tome su lugar y mientras está sentando, dígale a la persona que tiene a su lado, está hablando de Jesús. Dígale, está hablando de Jesús. Hace varios domingos estudiamos una serie que titulamos ¿Quién es Jesús? No sé si usted recuerda, hace 2 domingos la terminamos. Estaba basada en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, ¿sí? Y en ese primer domingo de esa serie nos enfocamos en Juan 1:1, en donde dice que Jesús es el Verbo. Y estudiamos y descubrimos o repasamos o reflexionamos sobre la realidad de que Jesús es eterno, no fue creado, no nació el día que nació, ¿se acuerda? Es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y luego el siguiente domingo vimos de los siguientes versículos que Jesús es luz, ¿sí? No solo es la palabra de Dios, sino es luz. Juan 1, versículo 4 y 5 nos sirvió de reflexión o de apoyo bíblico o para esta afirmación. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Brínquese al versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús es luz, es vida, es luz, es el Verbo, es la palabra. Y luego cerramos esa serie de quién es Jesús, afirmando que Jesús se hizo carne, Juan 1:14. Y entonces nos dice que el Verbo fue hecho carne. Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta es una realidad. Jesús se hizo carne, se identifica con nosotros. Estuvimos estudiando todo eso y no nos vamos a volver a meter ahí, pero es bueno reflexionar, porque saber quién es Jesús transforma todo en nosotros. Debe transformar todo en nosotros. Debe transformar todo en nosotros. Y el domingo pasado iniciamos entonces una nueva serie que está muy conectada con esta de quién es Jesús. Y hemos, lógicamente, por el pasaje que acabamos de leer, porque toda la nueva serie que empezamos el domingo pasado está basada en este único versículo de Isaías 9:6. Y entonces está titulada ¿quién es este niño? Está hablando de un niño, ¿sí? En Isaías 9:6, y diríamos, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, ¿quién es este niño? ¿Sí? Y es lo que vamos a estar estudiando, y empezamos el domingo pasado y hoy continuaremos, ¿verdad? Basados en Isaías 9:6. Y en este versículo 6 de Isaías 9 encontramos 4 afirmaciones, 4 títulos de Jesucristo. En las versiones Reina Valera, que es la que usualmente utilizamos aquí en San Pablo, vemos que dice admirable, consejero. ¿Se acuerda? Ahora, podemos
separarlo si queremos. ¿Es admirable Jesús? Claro que sí es admirable. ¿Es consejero? Claro que es consejero. Pero los estudiosos se atreven a afirmar todavía que dado que en el hebreo original no existían puntos y comas, entonces esa coma es como producto de interpretar el pasaje, y muchos expertos le quitan la coma y no se pierde el sentido. Si usted quiere pensar que Jesús es admirable y que es consejero y que es Dios fuerte, adelante. Pero estamos basándonos en considerar que la coma no va y tampoco no hace daño, ¿verdad? Es un admirable consejero, es un Dios fuerte, ¿verdad? Es un Padre eterno y es un príncipe de paz. Es lo que estamos encontrando, se refieren a Jesús. Y cada uno de estos 4 títulos viene acompañado entonces por un adjetivo, ¿verdad? Que lo describe, que le da más esencia, le da detalle. Jesús no nada más es un consejero, es un admirable consejero, ¿verdad? No es nada más un consejero, no es nada más Dios, es Dios fuerte. No nada más es Padre, es Padre eterno. No nada más es príncipe, sino que es príncipe de paz. Así es que hay un calificativo que le agrega, le da más detalle. Y es el intento del lenguaje del ser humano por describir lo indescriptible. ¿Cómo describir a Dios verdaderamente? ¿Cómo describir la esencia de Jesús? Y ese es nuestro intento, tomar la palabra de Dios y tratar de comprender al menos un poco de lo que está queriéndonos decir. Y el domingo pasado estudiamos el primero de estos 4 títulos: admirable consejero. Sí, admirable consejero. Y la palabra admirable en el contexto del texto original, en realidad tiene que ver con lo sobrenatural. No es algo común. No solo es extraordinario consejero, no solo es maravilloso consejero. Al hablar de admirable está hablando así como es un consejero sobrenatural. El consejo que Jesús puede darte es sobrenatural. Va por encima de tu habilidad, de tu capacidad, de tu conocimiento, de tus estudios, de tu experiencia. El consejo de el admirable consejero es sobrenatural. Y Él, cuando necesitamos consejo o consuelo, Jesús siempre está a nuestro lado otorgándolo. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 5, dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídala a Dios. La versión todavía más antigua de Reina Valera dice: demándela. Fíjese, ese verbo pedir es muy intenso. No nada más, oye, ¿me das un chicle? ¿O me das un peso? No, es un pedir intenso, es casi una demanda. Y cuando yo demando es porque sé que tengo. No es demandarle a Dios en una falta de respeto, pero es creyéndole, ¿verdad? Dice que Dios da a todos abundantemente y sin medida. Y todavía usted puede seguir leyendo en casa, dice: pero pida en fe, no dudando de nada. Le pedimos a Dios sabiduría y nos podemos entonces acercar a Él pidiendo o esperando un consejo, y lo hacemos en confianza. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en el segundo de los 4 títulos: Dios fuerte. Dios fuerte. En el tiempo en el que Isaías está escribiendo este mensaje profético descriptivo de Jesús, el pueblo se encontraba en una situación deplorable. Estaban pasando por la opresión, por el cautiverio, estaban siendo atacados, estaban siendo violentados, están en una situación deprimente. Y el capítulo 8 lo podemos leer usted en casa, no me voy a meter ahí. Nos describe esa situación de tinieblas, de desolación en la que el pueblo se encontraba. No parecía haber esperanza. Y esto es aquí lo hermoso del contraste cuando pasamos de la desolación y tristeza del capítulo 8 y nos movemos al capítulo 9 y vemos que hay un contraste. Encontramos este contraste, una gran diferencia, y diríamos: ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que provoca que haya un cambio del capítulo 8 al capítulo 9?
de las tinieblas y de la devastación descrita en el capítulo 8 y ahora el capítulo 9 nos habla de luz y de alegría. ¿A qué se debe? Y vea el versículo 6 que estamos estudiando el día de hoy. Esa palabra es un conector valiosísimo cuando estamos estudiando la Biblia. Entonces, ¿por qué ha de ser diferente? Y dice, porque un niño. ¿Lo logra ver? Ahí está, la clave está en ese niño. El secreto del cambio del dolor, de la tristeza, del sufrimiento, a pasar un momento de gozo, de alegría y de fuera tinieblas, tiene que ver con ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos fue dado. Ahí se hace la diferencia. Es el mensaje de esperanza que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, nos está lanzando a nuestra vida en este día también. Y nos dice que ese niño, que es el que hace la diferencia, por eso es la diferencia, porque un hijo, porque un niño ha nacido, nos ha sido dado un hijo. ¿Cómo es ese niño? ¿Quién es ese niño? De eso estamos tratando de resolver en esta serie. Y segunda afirmación, entonces, es Dios fuerte. No solo un admirable consejero, es un Dios fuerte. Dos componentes, como decía, en este título. Dios. Que cada vez que encontramos la palabra hebrea él, ¿sí? Para nosotros él es un artículo, ¿verdad? Pero él en hebreo es Dios, ¿sí? Es el singular de Elohim. Y inclusive los nombres bíblicos que tienen él incluidos tienen que ver con eso, tienen algo que ver con Dios. Daniel tiene algo que ver con Dios, de Dios, por Dios, ¿sí? Daniel, Ezequiel, ¿sí? No sé cuál otro se les ocurre ahorita, a mí no se me está ocurriendo. Mande. Elías, exactamente, muy bien. Elías, Elizabeth, y ese él es el nombre de Dios, se está refiriendo a Dios. Y la segunda palabra, ¿verdad? Es lógicamente fuerte, y lo encontramos en hebreo como Gibor. Entonces, cuando dice Dios fuerte, en hebreo estamos leyendo el Gibor. No él con nuestro artículo, ¿verdad? Sino él como el nombre de Dios, el Gibor. Así se identifica. Ahora, ¿sabe qué me sorprende? Que de por sí él, que está asociado con el nombre de Dios, está implicando poder y fortaleza. Entonces, cuando dices el Gibor, es como si dijeras el fuerte, el poderoso, poderoso. Y de ahí brota el concepto de todopoderoso. O sea, el Gibor no nada más es decir, Dios fuerte. Insisto, es como el fuerte, fuerte, o el fuerte, fortísimo. ¿Me doy a entender? Es precisamente el significado. Y creo yo que tú y yo en nuestro diario vivir perdemos la perspectiva de esta realidad de quién es Dios. Dios increíble, ilimitado, todopoderoso, a nuestro alcance. Nuestro alcance. Ahora, lógicamente no hay palabras para describir esta palabra, esta expresión de Dios fuerte o el Gibor, ¿sí? Este Jesús, Dios fuerte, es a quien inclusive acabamos de alabar y cantar ahorita en los cantos. Está al alcance de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Tú y yo somos hijos del Dios fuerte. ¿Te das cuenta de esta realidad? Jesús, Dios fuerte, es más grande que tus problemas, más grande que tus circunstancias, más poderoso que tus enemigos, más grande que tus temores. Está por encima de la enfermedad o de la carencia económica por la cual puedas estar experimentando o pasando tú en esta tarde. Ese es Jesús. Por eso lo describe con tanta claridad Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 8, cuando el apóstol Juan está escribiendo el Apocalipsis y dice que tuvo una revelación y de repente vio a Jesús, a ese Jesús resucitado. Ya no es ese Jesús que estaba siendo crucificado, sino ahora es un Jesús glorioso. Y dice Juan que cuando lo vio cayó como muerto. Y Jesús entra, la palabra de Dios, el Espíritu Santo le habla a Juan y refuerza lo que estamos diciendo y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que ya es, que es y que era y que ha de venir. Soy el Todopoderoso.
Ese es Jesús en quien tú y yo hemos puesto nuestra confianza. Jesús ya no es ese bebé en el pesebre. Nos fue dado un hijo, nació un niño, pero no se quedó como niño. Ahora es admirable consejero, Dios fuerte. Llamarás su nombre. Pero en Isaías 9 llamarás su nombre admirable consejero, Dios fuerte. Cuando Cristo se hizo carne, se dio el cumplimiento de esta palabra profética. Ahora ya es Dios fuerte, ya es Jesús el Gibor. Está a tu lado, nunca te deja. Dice el Salmo 139, el versículo 5, y con toda claridad lo dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¡Qué increíble! Ese Dios fuerte no te deja a la deriva. No está para a ver qué sucede, o ahí arréglatelas, o como decimos vulgarmente, ráscate con tus propias uñas. No, ¿verdad? Él está de tu lado, nunca te deja. El Dios todopoderoso no es un Dios que puedas tener colgado en la pared. No es una medallita colgada en tu cuello. No es una estampita en tu cartera, ni un muñeco de barro o de yeso al cual puedas tú de alguna forma estar adorando. No, es el Gibor, el Dios todopoderoso, el Dios único, el Dios verdadero. Ahora, el punto está que esta realidad debe provocar un cambio en nuestra vida. Debe producirse una transformación en nuestro diario vivir. El simple hecho de no solo saber, sino creer que Jesús es el Dios todopoderoso, debiera hacer todo el cambio. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 14, 4:14 de Lucas, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El poder del Espíritu. ¿Te has puesto a pensar con qué ligereza leemos algo así? Pero ¿sabes lo que puede implicar que Jesús haya vuelto en el poder del Espíritu? Y ese Espíritu con mayúscula, no está hablando de su propio espíritu humano, ¿verdad? Está hablando del Espíritu de Dios. Hermano, si crees que Jesús es Dios fuerte, no puedes permanecer o quedarte apático o indiferente. No puedes quedarte así nada más. Y cuando lo estamos alabando, no podemos nada más. Gloria a Dios, amén, amén, amén. Y te da vergüenza levantar las manos o aplaudir, pero no te vaya yo a ver en un partido de fútbol o de béisbol, porque entonces sí que debería tomarte fotos, ¿verdad? En el versículo Lucas 4:36, o sea, adelantito de donde estábamos en Lucas 4, pero el versículo 36 dice que estaban todos maravillados. Todos estaban maravillados y hablaban unos a otros. ¿Y qué se decían? ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y qué poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y esto está, pero y tú y yo permanecemos iguales. Algo que podemos observar en los evangelios es que Jesús con sus afirmaciones siempre provocaba una reacción. Siempre. O lo querían apedrear, lo querían crucificar, o lo querían hacer rey, pero siempre provocaba una reacción. Eso sucedía en los evangelios todos los días. O lo aceptaban o lo rechazaban. Y yo me pregunto, ¿por qué en ti y en mí cuando escuchamos la palabra de Jesús, por qué permanecemos sin reacción? Salimos para decir el sermón más o menos, el pastor ahora como que estuvo muy gritón, pero se hacía mucho calor y cambiaron la hora y nunca nos avisaron bien y nos perdemos de la verdadera esencia de lo que está aquí sucediendo. Tim Keller, un autor muy conocido en el mundo cristiano, afirma esto que me llamó mucho la atención. Dice: el mundo moderno está repleto de personas que dicen creer en Jesucristo, que dicen saber quién es Jesús,
pero no ha revolucionado sus vidas. No ha habido cambios radicales perdurables. Continúa diciendo, eso significa que en realidad no han comprendido lo que significa el hecho de que Jesucristo es Dios con nosotros. Mi hermano, no se trata de que creas en Jesús. Creo que todos los que estamos aquí, y por eso estamos, porque creemos en Jesús. A lo mejor unos le creemos más que otros, o tenemos más tiempo creyéndole que otros, pero creo que podría generalizar que todos los que estamos aquí creemos en Jesús, pero eso no es suficiente para nuestro diario vivir. Tenemos que dar el siguiente paso. Mis hermanos, no hay nada difícil, nada imposible para este Dios fuerte. Y Dios está por ti, no solo está por ti, está contigo y está en ti. El Dios fuerte, el Gibor, el Todopoderoso, está contigo, dirigiéndote, fortaleciéndose. En sus brazos estás seguro. Pero estamos con miedo todos los días y con preocupaciones, con inquietudes, con ansiedad. Y yo te digo, mi hermano, no importa lo que estés pasando ahora, y te digo, no temas. No tengas miedo, el Gibor está de tu lado, el Todopoderoso está contigo y nada es mayor que nuestro Dios fuerte. Y no importa qué hábitos, adicciones o depresiones estés pasando, hay circunstancias difíciles por las cuales te encuentres, alguna adicción que te tiene amarrado, el alcohol, las drogas, el tabaco, no sé, la pornografía. Estaba leyendo un artículo increíble, me dejó, no sé, sorprendido. ¿Sabe cuál es el día de la semana en donde más actividad pornográfica en las redes, en el internet hay? En domingo. En domingo. ¿Será que se salen de la iglesia y luego se conectan al internet? Y luego otra tendencia que también me llamó la atención. Antes el porcentaje mayoritario, fuerte y que iba en crecimiento de adicción a la pornografía era de hombres. Ahora sabe que está creciendo en una forma estratosférica el porcentaje de mujeres que están ya adictas a la pornografía. Y le estoy hablando también en el mundo cristiano. Es evidente que los que están afuera sin Cristo, pues ¿qué podemos esperar de lo que hacen? Nada es mayor que nuestro Dios fuerte. Como dice el profeta Jeremías, ¿habrá algo difícil para mí? Dice Dios. Y te está preguntando, ¿crees que sea difícil para mí? Te dice Dios, resolver tu circunstancia, resolver eso por lo que estás pasando el día de hoy, aquello que te inquieta, que te hace sentirte deprimido, con temor, con preocupación. ¿Será difícil? Inclusive el ángel del Señor le dijo a María, nada es imposible para Dios no hay imposibles. Es un Dios fuerte, es un todopoderoso, nada es imposible. El problema está en nosotros, está en ti, está en mí. No le creemos por completo. Mi hermano, mire, lo que nos dicen los evangelios, por ejemplo, Marcos 6:6 nos dice con toda claridad, Marcos 6:6, que Jesús estaba asombrado. Yo me pregunto, ¿qué podrá asombrar a un Dios fuerte? Así que diga, hoy estoy sorprendido. ¿De qué estaba asombrado Jesús? De la incredulidad de ellos. La incredulidad. Nuestra actitud en incredulidad nos detiene. Es lo que nos está frenando. Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él, nada que le sea difícil. Pero tú y yo estamos viviendo en incredulidad. Todavía inclusive en Mateo 13:58 dice que Jesús no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se fija? Nuestra incredulidad puede detener el mover poderoso de Dios sobre nuestras circunstancias. Ahora, habría que explicar un poco a qué me refiero con incredulidad. Porque, mire, incredulidad no es no creer en Dios. La incredulidad de la que está hablando, porque ahí vemos a gente creyendo en Jesús, ahí estaba Jesús, está haciendo milagros, ¿quién no va a creer eso? El problema, ¿sí?, no está en no creer en Dios. El problema está en no creer que es capaz y que no está involucrado para resolver nuestra situación. Esa es la incredulidad, creo yo, a la que tú y yo estamos propensos o expuestos o en riesgo de vivir como cristianos.
Allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 14, encontramos un pasaje que nos puede mostrar lo que les estoy queriendo resaltar. Marcos 9:14 dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, ahora los discípulos, ¿quiénes eran? Los discípulos. ¿Creían en Jesús los discípulos? Sí, ¿verdad? ¿Habían visto milagros, señales? Sí, la multiplicación de los panes. Pedro había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creían, claro que creían. Y dice que entonces llegó a donde estaban los discípulos, se refiere a Jesús, y vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Por el amor de Dios. Creo que ese es el problema a veces. Estamos pasando por circunstancias, podemos correr a Jesús y le saludamos. No que tenga nada de malo que lo saludes, ¿verdad? Yo a veces en la mañana le digo: hola, mi Dios, buenos días. No le digo cómo amaneciste, porque dice que no duerme, ¿verdad? Pero le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿De qué están discutiendo? Y respondió uno de la multitud, dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y por si fuera poco se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, no pudieron. ¿Acaso no creían los discípulos en Jesús? Yo creo que sí. ¿Acaso no crees tú en Jesús? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Porque Dios es el fuerte, tú no. Y mientras no aprendamos esta lección de dependencia absoluta a ese Dios fuerte, todopoderoso, seguiremos intentando y no podremos salir de nuestras circunstancias. Viviremos en temor. Versículo 19, respondiendo él les dijo: mire, oh generación incrédula. ¿Se fijan? No les está diciendo: ustedes no creen en mí. No. ¿Se fija cómo el punto no es si creemos? Todos aquí creemos en Jesús. Ese no es el problema. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo, a ver pues. Es hasta que entregamos toda nuestra confianza y nuestra acción, sabiendo plenamente quién es Jesús, el Dios fuerte, todopoderoso, el Gibor, que podemos entregar toda nuestra circunstancia, sabiendo que Él sí puede y yo no puedo. Versículo 20, se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Yo quiero que observe quién es el que está haciendo escándalo aquí. Es el diablo, el ruidoso, el escandaloso, el panchero, es el diablo. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Te puedes imaginar este panorama? Ahora, ¿qué esperarías? ¿Qué esperarías de Jesús? Que en ese momento algo... ¿Y sabe qué hace Jesús? Así como lo ve, así como se voltea con el papá y le dice: ¿cuánto tiempo lleva así? Ay, Jesús. A veces la intervención de Jesús no es como quisiéramos ni en el tiempo que quisiéramos. ¿Cuánto tiempo lleva así? Y él le dice: pues desde niño. Pienso que el papá hubiera dicho: ay, Jesús, ¿qué importa desde cuándo? Por el amor de Dios, haz algo. Porque así somos tú y yo también. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y luego mira lo que dice: pero si puedes hacer algo. No lo está retando. Es como: si quieres hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y observa lo que Jesús responde, versículo 23.
Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, pudiera ser a lo mejor que le fuera posible. Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Observe lo que está, porque esto es lo que tú y yo podemos hacer cuando detectamos nuestra incredulidad. No que no creamos en Dios, no que no creamos en Jesús, pero hay rasgos de incredulidad en nuestra vida. Y mire lo que nos enseña este papá: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Es un panorama totalmente diferente, totalmente distinto. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, a lo mejor muchos dicen: no, mi hermano, ya no tiene solución tu problema, hombre, ya está la idea, ya eso ya valió, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Le vuelvo a decir, observe quién está haciendo el escándalo. Jesús no, Jesús está, porque Jesús tiene tu situación en control. Y aunque grites y patalees y te tires al suelo y chilles y hagas berrinches y quieras manipularlo, lo que tú quieras, Él mantiene su postura, porque sabe que puede, que no hay nada imposible para Él. Tenemos que cambiar por completo esta perspectiva, el saber que Dios está detrás de nosotros. Dios está cubriéndonos en todo, y esto nos permite caminar con una actitud totalmente diferente. Cuando yo era ni siquiera joven, cuando era muchacho, estaba en la secundaria, sí existía secundaria ya, o sea, no se preocupen. Resulta que vinieron a visitarnos unos tíos de Mexicali, un hermano de mi papá, que por cierto es el papá de Luis Mellado, que ya falleció. Mi papá también ya falleció. Y nos fueron a visitar, y mi tío Ernesto, el papá de Luis Mellado, un hombre muy grandote, y resulta que yo, allí en los vecinos, yo tenía un amigo y nos habíamos peleado, no a golpes, nada más nos peleamos, tuvimos diferencias y ya ni nos hablábamos, pero tenía dos hermanos que eran gemelos y eran muy agresivos y medio pandilleritos. Y entonces ellos me lanzaron así como en la mafia una amenaza y me dijeron: el día que te veamos, cuello, me decían. Entonces yo no quería salir de mi casa. ¿Usted saldría? Y luego los gemelos grandotes, mucho más también de edad, no nada más de tamaño que yo. Y entonces cuando llegaron estos tíos, está la familia en convivio, y mi mamá me dice: hijo, ve por la leche. En aquel entonces la leche era en botellas de vidrio, y era mi labor, era mi tarea. Cuando me decían ve por la leche, agarraba los frascos y me iba a la vuelta de la esquina y compraba la leche y regresaba. No tenía, y yo sabía que si yo salía, a lo mejor hasta con las botellas me daban. Sí, ahorita voy. Y al rato: hijito, ve por la leche. Sí. Mi papá se dio cuenta, y usted sabe que antes los papás eran papás. Y cuando mi papá dijo: hijito, ¿a qué horas vas por la leche? Ya, salgo corriendo. Ya no sabía si más miedo a los gemelos o a mi papá. Y salgo, y en medio de todo esto, yo no me di cuenta que mi tío estaba observando todo, y con su sabiduría de adulto notó algo raro en mi comportamiento. Mis papás no se dieron cuenta, yo nunca dije nada, y ahí voy con todo el miedo del mundo, me temblaban las rodillas, voy con mis 2 litritos de leche, vacíos y cuando doy vuelta a la esquina, ahí estaban. Yo lo que no me había dado cuenta es que me venía siguiendo mi tío. Algo notó y dijo: déjame ver. Y me llegaron estos dos, como si trajeran motocicletas, llegaron en bicicleta. Y ahora sí, Mellado, ya verás. Y empezaron con sus primero hablando mucho. Y
En medio de todo eso, cuando yo creo que ya estaba por suceder el primer golpe, de repente se mete mi tío y agarra una de las bicicletas de la parte central y la levanta con todo. Y muchacho, digo, no la levantó así, pero levantó así y le dijo: ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué no se dan cuenta que yo ya estuve en la cárcel por haber matado a unos chamacos como ustedes, verdad? Salieron, pero como si fueran motos en lugar de bicicletas. Yo todavía llegué a la casa y le dije: papá, oye, que mi tío estuvo en la cárcel. Ay, mijito, no conoces a tu tío tan bromista. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya le platiqué. ¿Sabe qué? Nunca más me volvieron a molestar y nunca más salí yo de mi casa con miedo. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que había un tío que podía tratar con ellos. Así es como tú y yo tenemos que ser. Salgamos a la calle sabiendo que tenemos no un tío, un Dios todopoderoso, un El Gibor, un Dios fuerte que puede con todo, hasta con las bicicletas. Él puede con todo. Jesús, Dios fuerte, todopoderoso, y no hay nada que lo pueda detener. Nada. Y si en esta tarde, tenemos que hacer este paréntesis como todos los domingos, si en esta tarde tú estás aquí sin haber conocido a este Jesús del que estamos hablando, si nunca has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo el día de hoy por primera vez, yo te invito a que solo levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero ayudarte, que des este paso donde le digas: Jesús, te entrego mi vida. Que empieces a caminar de la mano de este Jesús, el todopoderoso, el Gibor del que estamos hablando, Dios fuerte, el que puede hacerse cargo de todas tus circunstancias difíciles. Pero necesitas venir a Jesús, entregar tu vida a Él. Si no lo has hecho y quieres hacerlo el día de hoy, levanta tu mano, solo levanta tu mano. Solo quiero orar contigo. Es un paso de fe que da el inicio, el principio de todo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Por qué no viene? Venga para acá, venga, vamos a orar. Venga, no se preocupe, ¿no? Bueno, ahí donde está, ahí quiere quedarse, vamos respetando eso, no hay ningún problema. No tiene que estar al frente, no tiene que hacer ninguna cosa especial, solo que usted esté consciente que lo que va a hacer ahorita, que repita junto conmigo en esta oración, es entregar su vida a Jesucristo, a ese Dios fuerte que puede gobernar y dirigirle del resto de su existencia. ¿Alguien más? Aunque sea así, que se quede sentado, no importa. No están obligados a pasar al frente. Ahora, congregación, ayúdeme, iglesia. Vamos orando junto con nuestra hermana. Oremos, repita conmigo y dígale: Dios todopoderoso, te entrego mi vida, Jesús. Te entrego mi vida. Guíame de aquí en adelante, Jesús, sabiendo que tú eres más poderoso que cualquier circunstancia. Te doy gracias, dile, por la vida eterna que me has dado ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso a Dios. Y terminemos nosotros con Cristo en nuestro corazón, reconociendo que no hay montaña que pueda detener el mover de Dios. No hay actitud que pueda detenerlo. No hay circunstancias que estorben su mover poderoso sobre tu vida. No importa lo que estés pasando, no importa por lo que estés experimentando en esta tarde, Dios puede resolverlo si tan solo te sales de la incredulidad. Y a lo mejor puedes comenzar diciendo: Jesús, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Cierra tus ojos, hermano, cierra tus ojos. Si tú tienes en esta tarde una necesidad donde necesitas que el Dios fuerte, el Dios todopoderoso intervenga en tu vida, este es el momento preciso. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar por tu necesidad, una necesidad que tú estés teniendo, un problema, enfermedad, circunstancias, situación económica. Si quieres pasar aquí al frente, hazlo con toda confianza. Solo queremos orar para que Dios traiga sobre nuestra vida esta fe necesaria y salgamos de la incredulidad, para que al cambiar toda nuestra perspectiva, nuestras circunstancias comiencen a cambiar, no por nuestras habilidades,
sino por las de Él, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y ahí, si no quieres pasar, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile a Dios, suéltale tu necesidad, dile: Dios, tú eres el Dios Todopoderoso, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi incredulidad, ya no quiero seguir viviendo así, necesito tu intervención milagrosa en mi vida. Hazle partícipe ahí donde estás, no te quedes apático, suelta tu necesidad, tu ansiedad sobre de Él, como dice el apóstol Pedro, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él es el Todopoderoso, Él es el Gibor, el Dios fuerte. Ayuda a nuestra incredulidad, Padre bendito, que podamos experimentar el mover tuyo en nuestras vidas. Señor, interven, muévete poderoso, Padre, en nosotros. Tú conoces, mi Dios, nuestra necesidad. Mi hermana, Dios es todopoderoso y no hay nada difícil para Él. Nada difícil. Nada difícil. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso. Sí, ayuda, incredulidad. Trae fortaleza, respuesta, bendición. Manifestación poderosa de tu mover glorioso sobre esta vida, Señor. No dejes de estar orando, no te distraigas. Levanta tu petición delante del Padre, delante de Jesús el Todopoderoso. Para Él nada es imposible. Él ya tiene la respuesta, la ha enviado. Créele. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, Padre Celestial, trae sanidad completa. Te creemos, Padre. Ayuda a nuestra incredulidad, mi Dios. Ayúdanos a salir de esta circunstancia. Confiamos plenamente en que tú puedes y tú sabes. Oh, Dios Todopoderoso. Así salimos, Señor, de este altar declarando la realidad de que no solo eres un consejero admirable, sino eres también, Jesús, un Dios fuerte, que has enviado tu Espíritu Santo ayudando a nuestra incredulidad, trayendo respuesta a nuestra circunstancia. Echa fuera todo temor, mi Dios, toda incertidumbre, toda depresión, toda adicción, todo hábito, toda carencia, toda enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús, créele. Oh, Padre bendito, gracias. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendito seas. Bendito
bendito seas, alabado sea tu nombre. Oh, Señor. Puede tomar su lugar ahí donde está. Vamos dando espacio.